Listo, bueno. Sí. Entonces vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares, el primer tema que es de este, sí, de este semestre. Entonces, espérense un momento, pongamos a grabar esto. Sucede que, bueno, dijimos que esta parte ustedes ya van a estudiar, entonces no necesitan revisarla, ya la saben. La embriología, la anatomía, la histología, la fisiología. Entonces vamos a la parte de generalidades. Entonces hablemos un poco de estas generalidades, de lo que sucede, en especial en vasos sanguíneos, ¿sí? Sucede que cuando hablamos de vasos sanguíneos, ¿sí? Yo creo que hay un término que ya lo aclaramos en el semestre pasado, ¿sí? Que estábamos definiendo que es una arteria y que es una vena. ¿Sí se acuerdan que estamos trabajando con ese término? A ver, veamos aquí un voluntario. Guzmán, ¿y usted, Laura? Sí, doctor. Listo. Venga, ¿se acuerda qué es una vena y qué diferencia existe con una arteria? Bueno, pues principalmente pues la arteria es la que se encarga de distribuir toda la sangre oxigenada desde el corazón hacia los capilares, y las venas pues es de la sangre desoxigenada y pues va al contrario. ¿Qué opina Adriana Benavides? ¿Tendría algo que aportar o algo que le parezca que usted dice no está de acuerdo o está totalmente de acuerdo? Adriana. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. También las arterias son unos vasos de gran calibre y las venas son mucho más de menor dimensión, doctor. Bueno, ¿quién más entonces? A ver, oímos, a ver, gente que quiera aportarlo, voluntarios y voluntarias. Doc. Ajá, a ver, Julián. Además, una característica relevante es que las arterias suelen ser más elásticas, recuperan su forma después de contraerse, y las venas no. Bueno. Alex Pantoja, que veo que tiene abierto el micrófono. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, algo relacionado con lo que dice Julián, ¿no? Una característica importante es que las arterias, pues, van a tener también más musculatura lisa por la presión que va a ejercer la sangre sobre sus paredes. Al contrario de las venas, pues, que no van a, por la presión más baja, no van a tener que tener esa resistencia, pues, tan marcada de músculo liso. Listo. Desde el punto de vista funcional, ¿quién me podría dar una respuesta? Parece que en el chat están los compañeros también están aportando. Una serie de vasos que transportan sangre desde el corazón y pues se ramifican en vasos cada vez más pequeños para abastecer, digamos, la sangre a todas las regiones del cuerpo, se podría decir. Y las venas son vasos que drenan desde los capilares y digamos van formando vasos cada vez más grandes y devuelven la sangre al corazón. Sí, es que creo que ese concepto lo... Las arterias son las que van desde el corazón hasta los órganos y las venas son las que van desde los órganos hasta el corazón. Listo. Sí, ese concepto, de pronto a veces lo de la sangre oxigenada y desoxigenada, les decía, no lo manejamos mucho, no porque no sea cierto, sino porque hay unas excepciones muy grandes y que generan, de alguna manera, generan dificultad. Entonces, para que usted siempre, nunca se vaya a confundir, si el vaso sanguíneo está yendo del corazón a los tejidos, si está saliendo del corazón, eso siempre va a ser una arteria. No importa si hay circulación mayor, circulación menor, siempre que vaya del corazón a los tejidos será arteria. Y si va
de los tejidos al corazón, en ese caso será vena. ¿Sí? Y ya eso no tiene ni excepciones, siempre va a ser así. En cambio, si usted habla de la oxigenación, ahí tiene algunas excepciones, y entonces esas excepciones suelen generar inconvenientes en algunos de estos casos cuando estamos analizándolo, ¿no? Entonces, por eso yo trato de que lo manejemos un poco más por ese lado, ¿sí? Que nos quede como más práctico. Usted nada más dice, ¿para dónde está yendo la sangre? Ah, entonces ya sabe cuál es. Bueno, entonces, considerando que las arterias, las venas, pues igualmente son vasos sanguíneos, hablamos que de lo más relevante, lo que generalmente suele afectarlas a ellas, puede ser el estrechamiento u obstrucción de las mismas o la debilidad de las paredes, serían algunos de los eventos que se suele ver en vasos sanguíneos. También se ven algunos tipos de eventos como son las anomalías, ¿sí? Los vasos anómalos, en este caso. Veremos algunas, incluso como lo comenta, en esas anomalías, esos vasos que suelen surgir, digamos, en disposición anómala, o con características o con capas no bien formadas, pueden llegar a formar lo que se ve aquí enseguida, los aneurismas, o si no, los cortocircuitos arteriovenosos, que igual involucrarían ese tipo de elementos. Por decir, los tres casi convergen en situaciones en donde se pueden suscitar, ¿sí? Vasos anómalos pueden estar formando también estas fístulas o cortocircuitos arteriovenosos. ¿Y en qué consiste un cortocircuito arteriovenoso? ¿Alguien lo podía o lo ha escuchado? ¿Qué es un cortocircuito? Es la interrupción del paso de energía, en este caso, pues del paso de la sangre, de la perfusión que se pueda dar. Bueno, más o menos por ahí podemos tener una idea. Ustedes se acuerdan que en cortocircuito es cuando usted coge unos dos cables y los toca y ahí dice, uy, se hizo un corto, ¿cierto? Entonces dice, uy, ahí genera chispas, genera una cantidad de elementos que son peligrosos, ¿sí? Pero si usted coge un cable y esos dos mismos cables se los conecta a un equipo o a un aparato, entonces usted no va a ver. Entonces, si se los conecta a un motor, lo que va a ver es que el motor funcione, ¿sí? O sea, tienen que ingresar y hacer su función allá dentro de un aparato y luego sale y listo. Ahí. Pero si usted los coloca directos, ya no está haciendo su función. En la electricidad se ve como una situación que genera chispa, ¿no? En nuestro caso es algo parecido en el sentido de que una arteria pasa directamente a una vena sin haber ingresado a toda la microvasculatura. Por lo tanto, no queda haciendo ningún beneficio, pues todos los nutrientes que traía para beneficiar un tejido, ¿qué hace? Los devuelve por la vía venosa, no los utilizó ningún tejido y entonces encontramos una situación como esta. Ese tipo de eventos también se pueden dar en algunos casos dentro de esos tipos de anomalías que se denominan de tipo más congénitas, ¿no? Miren aquí, bueno, esta está más colorida. ¿Sí? Como vemos las capas de un vaso sanguíneo. ¿Sí? La íntima. ¿A ustedes están viendo un cuadro que tape las otras capas? No. O sea, ¿sí alcanzan a leer todas las capas? Sí. Sí. Ah, bueno, sí, es que dentro de la imagen que yo tengo, el chat está sobre esa zona y pues ahí sí yo no estoy viendo las otras capas, digamos, sí tengo que mover el cuadro, pero es el chat, como de alguna forma para las personas que de pronto se comunican por chat. La media y la adventicia, ¿sí? Tiene sus componentes, bueno, de eso no vamos a hablar porque de eso ya hablaremos directamente en una evaluación, ¿no? Bueno, entonces, miren este término, arterioesclerosis, ¿sí?
Es un término que podría ser fácilmente, o sea, uno lo podría deducir en el sentido de que es como muy, o sea, un poco frecuente, uno lo utiliza de alguna forma un poco frecuente, pero también podríamos decir que ese término lo podemos desglosar en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, si uno dice arterio, viene de arteria, y esclerosis, ¿de qué viene? ¿De dónde viene ese término esclerosis? Calcificaciones, doctor. Podría ser, bueno, calcificaciones. ¿Qué más? Por ejemplo, en la embriología uno habla de los esclerotomas. Eso, por ahí queda más fácil, sí, más adecuado. Algo que se coloca como más firme, más rígido, sí. En este caso, dice, las arterias se vuelven más rígidas. Normalmente las arterias tienen cierta rigidez por las características de sus paredes, pero se vuelven rígidas bajo ciertas condiciones. Por eso dice, se engrosan y su elasticidad se va perdiendo por la rigidez que va asumiendo, ¿sí? Entonces, a veces aquí hay un término que ustedes también lo vamos a analizar en un punto más amplio, ¿sí? Sí. Dice ateroesclerosis. O sea, el engrosamiento se debe a la presencia de un ateroma, ¿sí? Unas fibras, unas placas fibradiposas en la íntima. La íntima, una capa que uno dice, no, pues es como muy ligera, como muy sutil, esa es la íntima, ¿no? Pero miren que dice, se dan esas placas en ese sitio y son los ateromas, ¿sí? A veces yo daba este término, ¿sí? Y lo decía de esta forma, dice, como por decir, escuchémosla como se los comentaba, sin necesidad de leer nada ya, ¿sí? Era comentarlo de esta manera. Sí, que decía, todas las, digámoslo así, las ateroesclerosis, los ateroesclerosis son arterioesclerosis, pero no todas las arterioesclerosis son ateroesclerosis. Miren que por una sola letra cambia la situación, ¿sí? Yo sé que de pronto, a veces hasta en la pronunciación puede haber alguna interpretación mal. Digo, todas las ateroesclerosis son arterioesclerosis, pero no todas las arterioesclerosis son ateroesclerosis. Puede que en ese momento dicen, bueno, ¿cómo que voy? Claro, miren, todas las ateroesclerosis son arterioesclerosis, sí, porque están dentro del grupo de ellas. Pero no todas las arterioesclerosis son ateroesclerosis, porque puede ser estas otras, ¿sí? Yo sé que nosotros debemos de ser muy claros, porque solamente, como les dije, aquí cambia solamente la presencia de una letra, ¿sí? Arterioesclerosis, ¿sí? Ateroesclerosis. Pero si usted no escribe bien, cuando coloque todos sus datos, su información en las historias clínicas, puede que genere una confusión bastante marcada y con dificultad para poderla, en este caso, para poderla interpretar, para poderla, también para poder hacer un tratamiento más adecuado, ¿sí? Entonces,
Este proceso que se da en las arterias y que las engrosa puede ser o que se dé por un ateroma, pues atero, o se dé por una situación que, aunque no es tan frecuente, una calcificación, pero es a nivel de la media. Miren que este de acá nos dice que es a nivel de la íntima. Ah, no, este es el nivel de la media y se da en las musculares. ¿Y por qué dice que arterias musculares? ¿Habrá otro tipo de arterias? Bueno, eso ustedes ya lo saben y lo vamos a confirmar a través de un examen también, ¿no? Y el otro es la arterioloesclerosis, que igual se parece un poquito de acá, pero dice arterioloesclerosis, haciendo relación que el proceso se da a nivel de las arteriolas. Y en ese sentido usted dice, bueno, ¿cuáles son las arteriolas? ¿Cuál es la función de ella? Y nos dice que se ve este fenómeno especialmente cuando hay procesos de hipertensión arterial, ¿sí? Entonces se llama arteriolosclerosis hialina o arteriolosclerosis hiperplásica. ¿Y qué es que era hiperplasia? Camilo González. Es el aumento en el número de células. Listo, es un proceso adaptativo que se caracteriza por el aumento del número de células, ¿cierto? Muy bien. Listo, aumento del número de células bajo un estímulo. Entonces dice, y estamos hablando que está sucediendo a nivel de las arteriolas, ¿sí? Y este fenómeno igual se lo ve más que todo hacia la capa media de las arteriolas, única media. Bueno, listo. Entonces ya tenemos un concepto ahí que lo vamos a ir manejando, ¿sí? Aquí, hablando un poco de engrosamiento que se da en la arteriolosclerosis, ¿sí? No, arteriolosclerosis, no, aterosclerosis, mostrando que el fenómeno se da a nivel de la íntima, ¿sí? Entonces, solamente como para medio esbozar qué es lo que hablaremos de ello, ¿sí? Entonces, miren esta situación, bueno. Aquí afortunadamente está en inglés, que yo sé que ustedes lo manejan bien, entonces ya saben qué es lo que está diciendo allí, ¿no? Entonces, listo. El endotelio, no nos olvidemos de sus características. Y precisamente vuelvo aquí. Miren, esta situación, dice, esta célula, que es una de las células más sencillas del cuerpo, una célula, un epitelio plano simple es de los epitelios más sencillos. Y ahora si lo tomamos individual cada célula, pues lógicamente sería una célula muy sencilla, muy simple. ¿Sí? Entonces decimos que estas células, y que ustedes ya en este momento deben de empezar a recordar un poco porque a ella la vimos con influencias, por ejemplo, dentro de los procesos de inflamación, de reparación, ¿sí? Entonces miren que algunas moléculas, hablando de los activadores, citocinas, los pueden activar, productos bacterianos, algunos eventos hemodinámicos, productos lipídicos. Bueno, aquí yo sé que todos ustedes pueden leer y entonces podemos mirar cuántos de ellos pueden generar un proceso de activación o liberación de algunos generación de genes inducidos, factores de crecimiento, mediadores activos. O sea, he querido nada más que no nos deje ¿qué se podría decir? La imagen de decir, no, como es un epitelio tan sencillo, no tendrá muchas, pues digamos, acciones, ¿no? Es un epitelio sencillo, pero median muchos elementos alrededor de él. Y ya hablaremos en su momento algunos detalles más cuando toquemos mucho más esos detalles, ¿no? Aquí también resumiendo un poquito de lo que es la aterosclerosis, que podemos decir empieza desde las etapas más tempranas de la vida, aunque en una forma de mancha, hasta ya edades mucho más avanzadas en las que ya genera problemas cardiovasculares obstructivos. Miren, por ejemplo, aquí nos muestra una lesión ya más avanzada, ¿sí? Miren que ya esta zona de la íntima tiene muchos más elementos
Y este dibujo puede que sea algo, pues, explícito, ¿no? Tratándonos de mostrar qué es lo que sucede. Pero, pues, la realidad supera eso, ¿no? Miren, ahí sí ya, uy, esto en sus buenos tiempos era una aorta. Miren, todos los cambios por un proceso de los que estamos mencionando, ¿sí? Bueno, como estas imágenes también las retomaremos en su momento y las explicamos con más detalle, no voy a demorar en ellas. ¿Sí? Incluso pues aquí el resumen de todo lo que es la aterosclerosis es un punto nada más como para ir mencionando. La enfermedad hipertensiva y la arteriosclerosis. Miren que esta enfermedad hipertensiva, que es algo tan frecuente, ¿sí? Que yo sé que si usted se coloca en ¿qué se podría decir? En un ambiente, en una sala de espera cualquiera, ¿sí? Sin saber cuál es el motivo de consulta de todos los pacientes que están allí. Y si usted llega y les pregunta solamente una duda bien sencilla, ¿sí? Como yo lo he hecho con la otra enfermedad que manejo, pero, por ejemplo, les digo, alguien de los presentes, imaginemos que estamos frente a toda esa cantidad de gente, ¿alguien tiene algún familiar que haya tenido o que tenga hipertensión? Lo más probable es que muchos de ellos pueden decir, sí, tengo familiares, no necesito salir de casa, ahí está mi familiar, mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo, sufren de la presión. ¿Por qué les decía de una de las enfermedades que manejo? Como ustedes, pues creo que la mayoría saben que trabajo con el instituto departamental y pues estoy encargado de manejar la parte de cáncer. A veces yo también hago la misma pregunta, ¿cuántos tenemos familiares que hayan padecido cáncer? Y la mayoría decimos sí, hemos tenido de pronto uno, dos, o un amigo muy cercano, y bueno, o sea, miren que una enfermedad tan popular o tan común como ha sido la hipertensión, sí, casi ha venido, y eso es también por eso es que trabajamos tanto insistiendo en la parte de cáncer, porque el cáncer se está volviendo como tan frecuente, tan común, pero lo que queremos es que de alguna forma que nos genere los mismos resultados que hemos tenido con la hipertensión. Porque si logramos controlar la hipertensión, como lo veremos y veremos algunas características de ella, nos daremos cuenta que no es necesario que pueda llevar a la muerte del paciente. ¿Sí? La hipertensión puede generar problemas bien complejos, pero si la controlamos, nos llevaría a la muerte del paciente. Ojalá lo mismo nos suceda con cáncer. Si logramos detectar el cáncer temprano, ojalá la mortalidad se reduzca sustancialmente. Y pues valga el momento para valerme de ustedes como personal de salud. Lo he hecho en cada una de las conferencias que he estado dictando, porque en estos días estuve la semana pasada, esta semana que viene también, sí, frente a todo el departamento, pero insistirles en algo, sí. Es un paréntesis que quiero hacer ahí, pero que por favor, ahorita que me estoy dando cuenta que ya hay cerca de 50 personas vinculadas, decirles, mire, el cáncer no hizo confinamiento, el cáncer no hizo cuarentena, el cáncer siguió avanzando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Gran parte de la población piensa que el cáncer se detuvo porque está el virus ahora atacando. No, el cáncer no se ha detenido. El cáncer sigue allí y lo único que sucede y el gran problema que hemos visto es que mucha gente ha bajado la guardia frente a todas las actividades de cáncer, frente a los tamizajes, frente a los tratamientos. Dicen, no, es que tienen que hacer una cirugía por cáncer, ¿sí? No, es que como está el COVID, entonces yo no voy, no sé si la cirugía, que espere el cáncer. El cáncer no está esperando, el cáncer está avanzando, ¿sí? Y ahí hay un concepto que se los digo y
de pronto, a ver, necesito que alguien me ayude en las siguientes, que me ayude a dar las respuestas a estas preguntas. Si yo dejase a una población con el COVID, ¿sí? Le llegó a una población el COVID, como cualquier población como la que estamos ahora, puede ser, o donde usted esté ubicado, ¿sí? Y sucede que en esos momentos le dio esa, en este caso, le dio el COVID, digamos que a 100 personas, y no les doy tratamiento para el COVID. ¿Cuántas personas se mueren por COVID? De todo lo que usted ya sabe, porque es que estamos inundados de información. Y a ustedes les están preguntando, ¿cuántos se morirían más o menos? El 2% creo que fue la... Listo, Julián. Y incluso, si yo me exagero, puedo decir, de pronto el 5% de los pacientes que yo los dejo que tengan el COVID y solamente los quedo observando, así, cruzado de brazos, nomás los observo, les damos nada más un tratamiento de sostén, vaya, tome sus agüitas, hidrátese, bueno, todo eso. Listo, se nos mueren del 100% de estas personas que los dejé solitos, se nos mueren 5, el 95 se salvan. Vámonos ahora hacia el cáncer. Tenemos 100 personas con cáncer. Yo les digo, señores, ustedes tienen cáncer, váyanse a la casa. Mi pregunta es, de esos 100 pacientes sin tratamiento de cáncer, ¿cuántos se mueren? Son 100 pacientes, ¿cuántos se van a morir si no les doy tratamiento? Todos. 100%. La mortalidad del cáncer sin tratamiento es del 100%. La mortalidad del COVID sin tratamiento, solo con el manejo habitual, que es el manejo de casa, no supera el 5%. Y la gente tiene una idea y no le está prestando atención a toda la amenaza que se convierte el cáncer. ¿Por qué insisto en el cáncer? No solamente es porque es una línea que yo manejo, sino es por lo siguiente. Porque si en su casa de pronto, yo creo que gran parte lo pueden haber padecido, dicen, hay pacientes que tienen diabetes, hay pacientes que tienen hipertensión, ¿sí? Tomemos esas dos enfermedades crónicas. Y le dicen, vea, usted está con diabetes, usted está con hipertensión, por favor, no salga, ¿sí? Le hacemos teleconsulta y le mandamos los tratamientos para la diabetes y para la hipertensión a la casa. Qué bueno, se ha podido hacer eso. Pero yo no puedo decir frente a cáncer eso. Yo no le puedo decir, señor, usted tiene cáncer, vea, le vamos a mandar el cirujano para que lo opere en la casa. Señor, tiene cáncer, vea, le vamos a mandar la quimioterapia a la casa. La radioterapia, no. Lo único que yo les digo es, tratemos de que nuestra gente recupere esa importancia de hacerse manejar esa enfermedad, ¿sí? Y solamente estén afianzados en unas buenas medidas de bioseguridad. Se los digo, miren, en la época en que estábamos en uno de los picos, ¿sí? Me refiero más o menos cerca de agosto, por allá. Tuve una atención odontológica. Sí, es igual, yo no soy odontólogo, pero me tienen que hacer una atención odontológica. Y yo no puedo decirles allá al odontólogo, listo, atiéndame, pero yo no me quito el tapabocas. No, me lo tengo que quitar. ¿Sí? Y tiene que examinarme la cavidad oral. Y me tuvieron que colocar una resina, y esa resina se cayó como 4 veces, y 4 veces tuve que ir para lo mismo. Y miren la exposición que uno tiene. Pero si seguimos bien las medidas de bioseguridad, en este caso, ¿cuántas veces fui al consultorio? Como 4 o 5 veces, ¿sí? Para que me hagan el mismo procedimiento con todo ese riesgo, pero con todas las medidas de bioseguridad. Pero si logramos que nuestra personal, que nuestra
comunidad recobre la confianza y que nuestros servicios tengan unas buenas medidas de bioseguridad, yo no presenté ni he presentado en este caso infección por el virus. Fuera de que, imagínense la exposición o el riesgo que hubiera estado allí. Pero yo creo que tenemos que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Saber manejar esas medidas de bioseguridad, no sé, en enero, fue bastante alto. ¿Sí? Fue un pico que casi triplicó al que tuvimos al primer pico, mejor dicho. ¿Sí? Ojalá, si se da un pico acá, que no sea tan alto. ¿Sí? Tampoco es que quiero demeritar todo el esfuerzo y tenemos que seguirlo haciendo para enfrentar el virus. ¿Sí? El que estemos ahorita trabajando a través de este medio, pues nos confirma que estamos siguiendo sus lineamientos, ¿sí? Pero sí no pongamos, o sea, no bajemos la guardia frente a las otras enfermedades. Y una de ellas, el cáncer. Bueno, quería cerrar un poquito eso y solamente que ustedes lo conozcan como un aspecto importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, veamos unas situaciones relacionadas con, aquí como que decimos, la regulación de la presión arterial. Sabemos que la enfermedad hipertensiva, ¿sí? Que estamos comentando allí, pues es una enfermedad que realmente nosotros la vemos, digamos, de alguna forma, sí, frecuente, y esa regulación, ya sea por proceso de vasoconstricción, de vasodilatación, regulación por sistema autónomo, por el gasto cardíaco. Fíjense que el gasto cardíaco forma parte de la fórmula de la tensión arterial, que nos dice que tensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Para el momento en que profundicemos más conceptos de lo que es hipertensión arterial, con mayor razón pues lo vamos a manejar, ¿no? Miren que dentro de lo que es la patogenia de la hipertensión arterial, no nos olvidemos de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la homeostasis del sodio. ¿Por qué el sodio? ¿Qué me dice Angie Parra? ¿Por qué el sodio? Homeostasia del sodio, dice. Porque el sodio no es como un factor predisponente para la hipertensión. ¿Por qué? A ver, ¿quién le ayuda a Angie? Yo, profe. Cuénteme, Luis. Pues sería porque si hay, digamos, una atremia, entonces habría como que el sodio como que arrastra agua y pues, había un aumento de la presión arterial, ¿no? Mismo si es al contrario. Exacto. Sí, recuerde que gracias al sodio, sí, pues igual va con el agua. ¿Sí? Entonces, si una persona, yo creo que a todos nos ha sucedido, si hemos consumido alimentos que han tenido mucha sal, inmediatamente necesitamos, como para sentirnos un poquito más equilibrados a nivel de nuestra sangre, de nuestros electrolitos, por la gran cantidad de sodio necesitamos más agua. Pero esa agua no se va a quedar, digamos, en los tejidos. Esa agua va también a quedarse dentro de nuestro sistema circulatorio. Y al final, esto va a aumentar la volemia.
Y acuérdense que la tensión arterial depende del volumen, de la frecuencia cardíaca, que todo eso es gasto cardíaco, y la resistencia vascular periférica. Si usted aumenta el volumen, aumenta entonces la cantidad o sea, aumenta el gasto cardíaco y por lo tanto aumenta la presión arterial. Por eso que a nuestros pacientes que sufren la presión arterial, ojo con el consumo de sodio. Reduzcámoselo a lo más tolerable. Ojalá sí podemos llevárselo a cero mejor, pero pues hay veces que no es tan fácil, ¿no? Aquí también la producción de algunas sustancias vasodepresoras que también intervendrían en, pues de pronto, la regulación a nivel de los vasos sanguíneos y su efecto sobre la resistencia vascular periférica. Bueno. Miremos enseguida. Miren, por ejemplo, esta arterioloesclerosis. ¿Sí? Aquí se ve que hay la arteriola, sus capas se vuelven más numerosas por un estímulo que es la presión, que termina haciendo que la luz se reduzca. Cuando se reduce la luz, la presión, la resistencia aumenta y la presión aumenta, ¿sí? Como para comentar un efecto pues, asociado a esta imagen. Algunas enfermedades inflamatorias de los vasos, por ejemplo, las vasculitis, ¿sí? Hay algunas que tienen diferentes nombres. Miren que dependiendo de algunos aspectos, como dicen los tipos de células que se han encontrado, que tiene células de tipo gigantes allí, pues le han dado ese nombre. Y algunas, de acuerdo con quien las ha descrito, ¿sí? A veces no es quien la ha padecido, no, sino es quien la describió. ¿Sí? Entonces, arteritis de Takayasu, enfermedad de Kawasaki, poliarteritis nodosa, y esta es una descripción más anatómica de cómo se ven las estructuras arteriales. Y estas, pues, que son poliangiitis, aunque tratando de decirlo microscópicas, porque sus tamaños, su forma de alteración no es muy, pues, evidente, ¿sí? Pero que si en conjunto se ven muchos vasos, pues termina volviéndose una situación más complicada. Y termina también, si son muchos vasos, terminará afectando especialmente la resistencia periférica. Por eso aquí en esta imagen la traje con el fin de mostrarles un poco eso, ¿no? Miren, los tipos de arterias que tenemos hasta llegar a las capilares y las ven. Y miren las vasculitis a los diferentes niveles, ¿no? Incluso el síndrome de Goodpaster, que ya lo habíamos hablado en algún momento. Este síndrome de Goodpaster, en él se evidenciaba un tipo de hipersensibilidad. ¿Cuál era ese? ¿Cuál era? Quedaron en apnea, oye. Bueno, en un tipo de hipersensibilidad. Listo. Bueno, veamos ahora sí la siguiente situación, ¿no? Avancemos un poco aquí. Los aneurismas. Cuando hablamos de las dilataciones, o sea, los aneurismas, que son dilataciones de los vasos, ¿sí? Los vasos se vuelven una estructura que nosotros la podíamos, en este caso la podíamos
mencionar de esta forma, ¿sí? Decir que el vaso tiende a deformarse y en esa deformidad que se genera, pues le da la posibilidad de que se pueda romper, ¿sí? Aunque aquí lo menciona verdadero como a un aneurisma falso, hay que recordar que esta situación, coloquemos solamente esto, ¿sí? Voy a dibujar un vaso y aquí voy a dibujar la otra parte. Cuando el vaso se dilata, miren el proceso, si digamos que este es el vaso ahí, y le genera una dilatación. Las causas pueden ser varias, ¿sí? Entonces, esa situación, de pronto le voy a colocar un poquito las líneas un poquito más gruesas, ¿sí? Entonces sucede que en este caso, coloquemos así, ¿sí? Y de una vez cambiemos el color, como estamos hablando de un vaso, dejémoslo que sea un color rojizo, aunque no sé por qué no lo quiso tomar de rojo todo el vaso. Bueno, ahí. Y acá está el otro, también, bueno, engrosémoslo para ser más visible, ¿sí? En esta zona donde se está dando ese proceso, ¿sí? Allí, que lo voy a señalar con una flecha, ¿sí? Es el sitio donde podemos decir dónde se va a generar el inconveniente. Entonces, dice, no, pues aquí tenemos el evento y aquí está esta flechita mostrando aquí se va a dar el aneurisma. De acuerdo, si el aneurisma tiene todos sus componentes, lo mencionamos como verdadero. Si tiene algunos elementos que no hacen parte del mismo, pues es una situación de forma falsa, ¿sí? Y el riesgo, uno, que se rompa, sería un fenómeno que uno lo sospecharía fácilmente, ¿no? Cada vez que se dilata se puede romper. Y en muchos de los casos que se conozca a través de pues de la vida que nosotros hemos compartido, se darán cuenta de que estos pacientes presentan esta situación, o sea, es una de las complicaciones más frecuentes, ¿no? Por eso dice, la ruptura es uno de los eventos más frecuentes. Otro evento que en su crecimiento haga presión sobre estructuras vecinas, ¿sí? No se rompa, pero al hacer compresión sobre otras estructuras pueda generar alguna alteración en el funcionamiento de ellas. Y el último, embolias originadas. Las embolias que se originan en ese sitio. A ver, ¿quién nos quiere? ¿Por qué se dan esas embolias? ¿Por qué se darían? ¿Por qué lo mencionan allí? Desprendimiento de capas del vaso. Podría ser. Se los pregunto así. Tríada de Bircham. Flujo anómalo de sangre, ruptura o daño endotelial y se me fue el otro. Hipercoagulabilidad. ¿Cuál de los tres? Flujo anómalo de sangre. Muy bien, porque aquí la sangre empieza a hacer turbulencia y esto hace que se generen émbolos, ¿sí? Entonces miren que no solamente la ruptura puede ser una amenaza, puede ser que él esté quieto ahí, pero sea un sitio donde normalmente se estén generando muchos émbolos que realmente pueden generar problemas. Si estamos hablando de arterias, entonces ya saben que las arterias generan problemas a los diferentes órganos a donde estén llegando. Podrían ser a muchos órganos. Hablamos de otro tipo de eventos, como el aneurisma de la aorta abdominal.
Incluso yo les había comentado, en el semestre en Patología 1 les había comentado que existía una situación, existía en una, ¿cómo se dice? En una autopsia que yo hice y les había compartido, les dije que les comenté que este paciente, un paciente había muerto, pero pues había muerto porque se rompió el aneurisma, ¿sí? El aneurisma puede ser algo que no sea tan fácil de diagnosticar, ¿sí? Pero ese aneurisma hace algo de presión y puede generar dolor. El caso que les decía, el paciente apareció con dolor abdominal y pensaban que era una gastritis, que era un cáncer, y hasta que se le hizo todo el estudio y cuando se encontró que el paciente se había roto el aneurisma, y eso finalmente llevó a todo el proceso que nosotros conocemos como, en este caso, un shock hipovolémico, porque pues la ruptura, cualquier lesión a nivel de aorta, pues que genera un desequilibrio, una pérdida de sangre a un tercer espacio que terminaría en esa situación. El aneurisma sifilítico, ¿sí? La sífilis, que es una enfermedad, pues que ustedes ya han hablado de ella, la conocieron especialmente, pues de la parte de la microbiología, ¿sí? ¿Quién la produce? ¿Cuál es el microorganismo? De esto, ¿sí? El treponema, bueno. Entonces, afortunadamente es probable que esto no lo veamos tan frecuente, ¿sí? ¿Por qué digo? Porque esta tiene 3 fases. Muchas personas acuden a inicio, o sea, a tratamiento en la primera fase. De pronto hacia la segunda fase, aunque es una de las que genera muchas confusiones. Pero ya las terceras fases no es tan fácil que lleguen pacientes. Puede que llegue uno que otro en estas condiciones, pero no es tan fácil porque afortunadamente ya se ha hecho algún control al respecto. Entonces, es una situación que se ve a nivel de aorta, ¿sí? Que debilita, forma algunas, lo que se llaman gomas también, y puede generar debilidad también de la pared, llevando a un aneurisma. El proceso de disección aórtica, entonces voy a graficar un poco aquí en la imagen que, pues en este elemento que me facilita el PowerPoint, es lo siguiente. Nosotros sabemos, ¿sí?, que los vasos sanguíneos tienen, digamos, voy a dibujar un vaso sanguíneo, ¿sí? Lo voy a dibujar de esta manera. Listo, aquí está la parte de un poquito grande del vaso sanguíneo, allí. Disculpen si se mueve mucho Listo, entonces, esa es la parte de arriba del vaso sanguíneo. Igual, pongámoslo el grosor un poquito más grande, ¿sí? Sucede que este vaso sanguíneo, si yo lo miro a lo largo, volvamos a dibujarlo por aquí, entonces digo, bueno, vamos a mirar a lo largo del vaso sanguíneo, esto, su pared, y enseguida también vamos a ver la otra pared. Hasta allí, por decirlo, no hay ninguna situación diferente a todas las que de pronto pues conocemos, ¿sí? Pero sucede que internamente, ¿sí?, en algunos casos, si el paciente tiene, digamos, una enfermedad tipo aterosclerosis o una situación de estas, en donde el efecto es sobre la íntima, como habíamos comentado, sucede que en estos casos, miren lo que podría suceder, ¿sí? Hay algún defecto a nivel de la íntima. Lo voy a hacer bien arriba porque, ¿sí?, hay un defecto aquí en la íntima. Digamos, esta es la íntima. Esta es la íntima.
Ojalá me la pinten de color verde, que quiero como para diferenciarla. Digamos, bueno, que sea esta, ¿no? Tenía un ateroma, algo que engrosaba esto, ¿sí? ¿Y qué sucedió? En este sitio, voy a dibujar el ateroma, pero inmediatamente lo voy a borrar. Quiero que vean la secuencia. Digamos que él tenía un ateroma así. ¿Sí? Allí, pintémoslo de color verde. Bueno, digamos que ese fuera el ateroma, aunque yo quería pintar la línea, pero igual sí me ayuda a mostrar lo que quiero. Listo, que ese fuera el ateroma. Hubo un momento en el cual todo este proceso ocasionó que parte de esa íntima se afecte. Entonces, ustedes miran que está en ese punto. Ahora sí veamos, borremos esto y miremos ahora la siguiente situación. Miremos que hizo que se levante la íntima. La íntima llega y se levantó un poco por una situación que hubo una ruptura aquí. Entonces, esta íntima se levanta y el ateroma queda un poco así. Hasta allí, de pronto, no sé cómo se pintará de color verde, quiero pintarlo de color verde. Bueno, digamos se levantó un poco así. ¿Sí? Ahora vamos a ver la siguiente situación. En este evento que les estoy explicando, miren lo que podría suceder. ¿Sí? Les digo, listo. Este ateroma, como había un torrente sanguíneo, ¿sí? No sé si esta imagen me ayuda como a mostrarlo, digámoslo así. Sí, un gran torrente sanguíneo, y especialmente pues si estoy hablando de la aorta, digamos que era un torrente sanguíneo que venía por este lado, ¿sí? Un gran torrente sanguíneo venía por aquí. Un flujo grande de sangre. Cuando se encontró este sitio, ¿sí? Este sitio, algo levantado, ¿qué podría suceder? Que el mismo torrente sanguíneo se meta por este lugar, ¿sí? O sea, si yo le digo por aquí, se va a meter parte de ese torrente sanguíneo, se va a meter por allí, ¿sí? ¿Y qué va a hacer en este momento? Va a hacer que todo este, sí creo que con este me puede ayudar, si yo lo muevo así, va a hacer que todo este, mejor dicho, lo voy a dibujar para no, ¿sí? Entonces, miren, va a hacer que ese endotelio, esa íntima, termine separándose y quede así. Quede, digámoslo así, creo que me estaba quedando medio mal, por eso, miren, que quede adherido. Está todo el sanguíneo por esta pared, ¿sí? Y todo esto, la sangre ocupe todo este lado, haciendo que se bloquee todo el resto de, o sea, el resto del sistema circulatorio va a quedar sin sangre. ¿Por qué? Porque toda se metió en la pared de este vaso que generalmente suele ser la aorta, ¿sí? Entonces en este vasito ya no, o sea, ya solamente toda esta sangre se mete aquí, pero hacia acá ya no hay sangre. Eso es lo que llamamos la disección. Se ve más que todo en la aorta y pues como ustedes se dan cuenta es un fenómeno que si lo analizamos, si se da de un rato para otro, es como decir, le voy a quitar toda la circulación a un paciente de un momento para otro. Esto me generaría un colapso total y lógicamente la muerte del paciente no sería tardar en estos casos. ¿Sí? Es un fenómeno que se ve como disección aórtica. Entonces, cuando ustedes lo comenten o vean ese tipo de amenaza, recuerden todo el proceso que se sucede, toda una cantidad de eventos que se pueden dar y la amenaza es que si se desarrolla ese proceso puede llegar fácilmente
a la muerte del paciente. ¿Sí? Bueno. Son las, según este, son las 19:09. ¿Sí? Quiero que los que estén presentes en el chat me escriban la palabra aneurisma antes de que sean las 19:10. En el chat quiero ver que todos escriban aneurisma y listo. Al que escriba después de las 19:10 ya no lee. Ya le queda la falta. A ver cuántos realmente están aquí, porque según esto hay 47 equipos conectados. Ojalá sea el mismo número de personas. Ya están en las 10. Miro ahí, ya confirmo quiénes realmente sí estaban en clase. Sí, esa es la mejor forma de confirmarlo. Bueno, listo. Entonces, este es uno de los aspectos. Mírenlo ya el evento ya, el aneurisma sifilítico, el aneurisma abdominal del aorta abdominal roto. Miren cómo se ve. Sí, lástima que esté en blanco y negro. Miren. Todos estos eventos aquí. ¿Sí? El otro es... ¿Sí? Espérense, copio nomás esta parte del chat con sus respectivas horas y ya quedó llamada la lista. Ya nada más los que en este momento alcancé a copiar. Entonces, miren cómo se ve esa imagen, ¿no? De la aorta en ese sentido. Sí, para que la tengamos muy en cuenta, porque pues es un daño que, como les decía, no es extraño y puede llegar a ser una situación vital. Por ejemplo, hay momentos en los cuales ustedes tendrán que evaluar pacientes con este tipo de enfermedad, ¿sí? Pero yo les sugiero que en el momento en que ustedes lo hagan, recuerden, esto es como una bomba ya, y no se vayan a poner a hacerle presión sobre esta zona, ¿sí? ¿Que voy a hacerle palpación profunda? No. Esta es una estructura que palpita, usted va a darse cuenta con una ligera palpación superficial, se va a dar cuenta que esto palpita. ¿Sí? Cuando palpite así de una forma tan fácilmente reconocible, es que la posibilidad de que sea una aorta, una aneurisma aórtico es alta. Y si usted le hace presión, lo puede romper. ¿Sí? Algo que le podría ayudar a reconocerlo sin necesidad de hacer presión, solamente ligeramente alguito de presión, es con el fonendoscopio. ¿Sí? Con el fonendoscopio usted escucha todo lo que está, en este caso, todo lo que, o sea, la turbulencia, toda la sangre que pasa por ahí, precisamente por el mismo aneurisma genera turbulencia y usted lo va a sentir. El término sí como más popular lo va a sentir soplar, aunque un soplo usted va a sentir en su momento. Entonces ahí está esa característica interesante de un aneurisma. Frente a los vasos linfáticos y vasos venosos, pues las venas varicosas son otro evento que nosotros lo vemos con cierta frecuencia, ¿sí? Primero que todo, ¿en qué tipo de pacientes, en qué tipo de individuos hemos visto más las venas varicosas? Pacientes de edad avanzada. ¿Y sexo? Femenino. Sí, se ve con cierta frecuencia. Bueno, listo, gracias. Uno ve ese tipo de situación, ¿sí? Entonces dibujemos unas venas aquí, ¿sí? Listo. Ay, bueno, se me está torciendo un poco la imagen, el lápiz, pero bueno, ahí. Listo. Hay que recordar que las venas en miembros inferiores
tienen la característica que tienen válvulas, ¿sí? Entonces aquí están más o menos las válvulas que se tienen en miembros inferiores, ¿sí? De tal forma que cuando la sangre sube, el objetivo de estas válvulas que están aquí es evitar que se dé una, o sea, que se regrese la sangre. Si tratamos de que la sangre no se regrese, ¿sí? O sea, la sangre sube, ¿sí? La sangre iría hacia allá, sube por aquí. Bueno, cambiemos ahí. Digamos que esta fuera la ruta de la sangre, viene por aquí, sube por allí, pero no le permite regresarse, ¿sí? Cuando quiere hacer esto, si la sangre quiere hacer esto, sí, si quisiese regresarse, perdón, cogí el que no era. Si la sangre quisiese regresarse, pues no lo va a poder hacer, ¿sí? Porque la válvula que está aquí no le va a dejar hacer eso. Entonces la válvula de aquí va a hacer que no haga una situación de estas. Entonces aquí no le va a permitir ese evento. Entonces aquí no le permite la válvula, ¿sí? Voy a pintar más grueso porque sí es necesario ver esta situación. No lo permite, ¿sí? Hasta ahí de pronto uno dice, listo, la situación es como por decirlo de una forma un poco controlada y ya no hay problema de que se regrese. Pero cuando se genera una congestión, dice Borja, ¿está por allí? ¿O es de las personas que no están? Parece que por aquí está escribiendo. A ver. Vamos a tener que conseguirle una para dice no tener micrófono. Bueno, venga. La siguiente situación. ¿Qué es congestión? Le tocó escribir entonces. Y nosotros miramos qué es lo que nos da a usted a través de su mensaje. ¿Qué es congestión? Mientras tanto yo avanzo. ¿Alguien más puede completar lo que nos dice Licer en el chat? Listo, Lady. Sí, el aumento, pero es a nivel de venas. Siempre congestión es a nivel de venas. Porque si fuera a nivel de arterias, también se puede dar. Y en esos casos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama si es a nivel de arterias? Hiperemia. Hiperemia. Bueno, listo. Hiperemia. Entonces son dos eventos que también entonces tenemos de considerar ahí. Sí, ya mire, Sebastián, la mano allá, pero después ya no alcancé a darle la palabra. Miren esto. Entonces, miren, cuando se congestionan, se llenan de sangre. Al llenarse de sangre, existe una fuerza que trata de dilatarlas, ¿sí? Y al dilatarlas, ¿sí? Este evento voy a utilizar en la misma imagen, ¿sí? Pero entonces, miren,
Voy a utilizar esta imagen que tengo aquí, ¿sí? No, es que a veces no la quiere borrar. Bueno, entonces sino que la mueva a otro lado. Ahí. Entonces, cuando se dilatan, miren lo que va a suceder. ¿Sí? Va a suceder que esa sangre que se estaba moviendo, digámoslo aquí, voy a cambiar esta pared. Bueno, entonces veo que va a ser un poquito complicado. No, ni tanto. Entonces miren que se mueve, se dilatan, se vuelven más grandes. ¿Sí? Entonces, estas estructuras, esta válvula que estaba aquí, se va para que el pedazo queda así. Mírenlo acá. Queda de esta forma. Disculpen que se desconectó. Ya les comparto la pantalla. Para que continuemos viendo lo que les estaba tratando de explicar, ¿no? Ah, no, si si me volví a retomar como anfitrión, entonces solamente vemos la pantalla y no sé si también ¿están viendo la pantalla o se perdió? No, no se mira. No se ve. Listo, entonces espérense, la vuelvo a ubicar para que retomemos y miremos un poco esa parte, ¿no? Entonces, mencionemos algunas cosas interesantes frente a lo que son las varices. Sí, recuerden que es un proceso que uno lo ve más en mujeres. Sí, quiero que me vayan ayudando ustedes en lo que ustedes conocen. ¿Por qué se ve más en mujeres y no se ve tanto en hombres? ¿Será porque es machista? Doctor, yo he escuchado que en los hombres hay mayor masa muscular y esto ayuda a que el retorno venoso sea mejor. Y por el contrario, pues en las mujeres no sucede esto y por eso puede darse la vena varis. Muy bien, Yamile, sí. Tiene mucho que ver esa característica que ya nos comenta, ¿sí? Que la masa muscular que nosotros, los hombres, tenemos, pues ayuda para que no se dé tanto ese proceso de dilatación que le estaba comentando, que cuando hay dilatación, el problema es que se genera la insuficiencia de las válvulas. Y esta insuficiencia de las válvulas, pues tendría ese tipo de problema, ¿sí? Aquí le estaba tratando de graficar una especie de cómo se podía aquí si la sangre se tiende a regresar un poco más,
y las venas siguen ganando volumen y así la situación cada vez se va empeorando. O sea, el paciente sigue pues, presentando ese tipo de evento y la sangre va haciendo que se genere ese evento. Pues tratamiento, evitar que que se aumenten de tanto tamaño, y uno lo puede hacer con una fuerza extrínseca, a veces utilizando algunas medias que hagan presión pueden ayudar. ¿Sí? ¿Por qué lo describí? Porque pues es un tema que no lo voy a volver a tocar, sino que lo comentamos aquí, cómo se dan y todos sus eventos, ¿no? La tromboflebitis o flebotrombosis son eventos que se dan ya sea un proceso inflamatorio a nivel de venas o que pueda llevar posteriormente a una generación de trombos en estos sitios, ya sea por la lesión endotelial, por la retención, o sea, la alteración del flujo cuando se queda quieta la sangre, ¿sí? Es una de las formas que podemos ver ese tipo de situación. La obstrucción de la vena cava también sería otro evento que también se puede ver, y lógicamente todo el trastorno hemodinámico que generaría por ser un vaso tan importante. La linfangitis y el linfedema, ¿sí? Cuando se da linfedema, la acumulación de ya en estos ya es de tipo linfático, ¿sí? Inflamación o acumulación de este linfedema, es muy denso este líquido, es casi oleoso, que lleva al paciente a una, en este caso, lo lleva a una situación en la que el edema se vuelve pero muy rígido, ¿sí? Y yo creo que ustedes puede ser que lo hayan escuchado, sobre todo en las filarias, cuando hacen lo que se llama se dan los procesos de elefantiasis, que es una de las formas de presentarse este proceso, ¿no? Entonces, hay veces que la hemos visto de esa manera y sí. El otro, avanzando aquí, ya desde el punto de vista de lesiones tumorales, en los vasos sanguíneos, se pueden ver varios de ellos, ¿no? Bueno, ya vamos a terminar con esta pequeña introducción. Sí, tranquilos, que hace un rato también me apareció la conexión inestable y se cortó, pero pues yo creo que sí alcanzamos a terminar esto. Entonces, miren, los tumores. Vamos a terminar. Qué pena con las interrupciones. Terminemos nada más de mencionar los tumores. ¿Sí? Entonces decíamos que los tumores que vemos a nivel de los vasos sanguíneos pueden ser los hemangiomas, que eso puede ser capilares, también capilares juveniles, incluso con el grupo de la que se observan. Los hemangiomas cavernosos, el granuloma piógeno. ¿Alguien se acuerda de él? ¿Qué es un granuloma piógeno? El granuloma piógeno, primero que todo, aunque va a sonar muy, ¿qué se puede decir? Puede sonar un poco chistoso, ¿sí? El granuloma piógeno ni es granuloma y ni es piógeno, ¿sí? El granuloma piógeno es un tumor que tiene un nombre y que allí si ustedes lo pueden conocer, lo pueden denominar con ese nombre, se llama hemangioma, ¿sí? Hemangioma lobular capilar. Así se llama el
granuloma piógeno. Hemangioma lobular capilar. Es un tumor hecho, como su nombre lo dice, de capilares que se suele desarrollar a nivel de mucosa oral, a nivel de labios. Por traumatismo se puede desarrollar en mujeres en embarazo, que incluso le han colocado granuloma gravidarum, pero el nombre real es hemangioma lobular capilar. Pues hemos tratado de que le quiten este nombre porque no es el acertado para esto, pero difícilmente algunos lo llaman como les acabé de decir. La mayoría siguen llamando granuloma piógeno. ¿Por qué queremos que no lo sigan denominando así? Porque es que este nos dice que es una inflamación crónica. Granulomatosa, granuloma, no. Y no es una inflamación crónica, es un tumor. ¿Sí? Y tampoco es que se esté dando por un proceso infeccioso. No, se da más por un proceso de tipo traumático. ¿Sí? Bueno, el otro tumor glómico del glomus cariotidio sería uno de ellos, o sea, estos elementos que regulan la presión arterial. Otro tipo de tumores que se pueden dar, las ectasias vasculares, cuando son numerosas, pueden generar proliferación y se las denomina así ectasias vasculares, o un linfangioma, que sea proliferación de vasos linfáticos. ¿Sí? Aquí veamos algunos de estos eventos, algunos hemangiomas. ¿Cómo yo logro detectar? Imagínense ustedes tienen un paciente y quieren saber si esto es una hemorragia que está debajo del epitelio o es un hemangioma. ¿Cómo lo podrían hacer? A ver, ¿quién me da una idea? Yo quiero ver si esto es haciendo presión. Un montón de vasos. ¿Hacer una punción? Haciendo presión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si hace presión? Cambia de color. ¿Qué pasaría? ¿Cómo confirmaría si usted dice, le hago presión? ¿Cómo usted confirmaría que es hemorragia? Que no se detenga el sangrado. Digamos, el paciente ya me llega con esto. Ya el sangrado, digamos, ya está ahí. Está ahí acumulado. ¿Sí? Pero yo no sé si es sangre acumulada o si son vasos ahí acumulados con sangre en su interior. Lo que dice la compañía tiene sentido, pero lo podemos complementar así. Si es sangre acumulada aquí, si usted hace presión, no cambia de color. Se va a mantener, ¿sí? Porque la sangre está extravascular. O sea, no se va a ir por ningún lado, entonces se va a mantener pues, hasta que le moleste al paciente. En cambio, si esto fuera un vaso sanguíneo, ¿sí? Como si usted hace la prueba en este momento, usted mírese sus yemas de sus dedos, hágale presión, ¿sí? Y se da cuenta que se vuelven más pálidas. Sí, bueno, si es que si usted no es tan anámico, ¿no? Entonces, mire, usted le hace presión ahí y se da cuenta que se vuelve más pálido. ¿Por qué? Porque los vasos están allí llenos de sangre, pero cuando usted le hace presión, pues la sangre se va por los mismos vasos y la zona se vuelve pálida. Si esto fuese un tumor vascular, al hacerle presión, los vasos van a empezar ¿cómo se diría? A salir la sangre de ellos, a desaguarse, si quiere, a desangrarse dentro del sitio, y al soltarlo, usted se va a dar cuenta que queda incluso más pálido, casi normal, ¿sí? Porque la sangre ya se fue por el mismo torrente sanguíneo y se va a ver más pálido, ¿sí? A diferencia que si es una hemorragia, siempre va a seguir del mismo color rojo porque la hemorragia no desaparece al hacerle presión. ¿Sí? Entonces, como para darle algunos indicios que a veces, si usted le hace una punción, pues no va a haber tanta diferencia en qué sentido. Porque va a salir sangre. Si era hemorragia, va a salir sangre. Y si era un hemangioma, también va a salir sangre. El único problema es que a veces algunos de estos hemangiomas tienen tantos vasos que al hacerle una punción esto va a sangrar de forma, pero muy profusa. Algunos hemangiomas han sido resecados, se han hecho pues un procedimiento
y no se han tenido los cuidados del caso. Hay pacientes que han llegado a llevarse hasta un choque hipovolémico por el sangrado que se ha presentado. ¿Sí? Entonces, estas mucosas aquí, la mucosa nasal, toda esta área, tengan mucho cuidado cuando tengan una lesión y sospechen que sea una lesión de tipo hemangioma, angiomatosa, porque realmente puede generar sangrados muy prominentes. Puede que usted diga, sí, eso ha sido un hemangioma, pero ojo, que son delicadas en ese sentido, ¿no? Clínicamente, yo sé que ya cuando usted ve en otorrino les pueden reafirmar un poco más esto, pero de una vez lo vamos teniendo en cuenta. Miren aquí ya una lesión a nivel de labios, ¿sí? Cómo se ve un hemangioma lobular capilar, ¿sí? Y ya los tumores que son más de malignidad, ¿sí? La hemangiopericytoma, el sarcoma de Kaposi, angiosarcoma, hemangiopericitoma, son algunos de los tumores de tipos vasculares que con cierta frecuencia vemos. El angiosarcoma es como más, literalmente, pues miren que cumple todos los términos para llamarlo maligno. El sarcoma de Kaposi, que es algo que uno lo encontró cuando apareció lo del SIDA. Algunos de ustedes no habían ni nacido en ese tiempo, pero miren que aquí se ven estas lesiones. ¿Por qué se las veía y por qué fue llamativo? Porque este sí se lo conocía antes. El sarcoma de Kaposi era una afección que uno la encontraba en los pacientes de edad avanzada. Llamó la atención que este sarcoma de Kaposi se empezó a ver en pacientes jóvenes de 30 años y, claro, se veía en pacientes de edad avanzada porque el sistema inmune en ellos es más bajo. En cambio, en pacientes ya con edad, en pacientes jóvenes, el sistema inmune está en buen estado y no se debería de ver. Pero el efecto del VIH hizo que su sistema inmune baje y le dé la posibilidad de que se desarrollen lesiones como estas, que hasta cierto punto se volvió como patoneumónica de los pacientes con SIDA. Pero realmente es una enfermedad que no apareció con el SIDA, o sea, no se debe al SIDA, sino se debe, o sea, se presenta en el ser humano, en la raza humana, pero el SIDA hace que se presente de forma más temprana. Entonces sirvió como una forma de guía en estos pacientes, ¿no? Bueno. Aquí nada más terminando, les decía algunas enfermedades cardiovasculares, que ya las hablaremos una tras otra. Sí, hablaremos de la parte isquémica, la parte hipertensiva, alteraciones valvulares. Ya hablaremos de cada una de las formas de válvulas y de alteraciones que se da. Entre esas hablaremos de la insuficiencia cardíaca, de la cardiopatía isquémica. Aquí hay unas imágenes como para recordar un poco eso. Hablaremos de la cardiopatía hipertensiva, algunos daños que se producen en el corazón por diferentes tipos de afecciones cardiovasculares, las valvulopatías, las endocarditis, enfermedades del miocardio. A veces uno dice, no, es que el miocardio es el infarto. No, hay muchas más afecciones del miocardio y por eso aquí las comentaremos en su momento, ese tipo de afecciones. Enfermedades del miocardio, algunos tumores, ¿sí? El corazón no es que le dé fácilmente tumores, pero cuando les dan, aunque sean benignos, pueden generar algún problema y casi un problema casi letal, ¿no? Miren que aquí se ve un proceso inflamatorio, ¿sí? Pericarditis. Y aquí hay un tumor, ¿sí? Este tumor que parece pues mermelada de mora, ¿sí? Gelatinoso, vean. Es un tumor benigno, ¿sí? Es un mixoma que se da en el tejido conectivo por debajo del endotelio, ¿sí? De aspecto pues mucoso, pues es mixoma. Es benigno, pero por su ubicación y por el efecto hemodinámico que produce, lleva a la muerte al paciente, ¿sí? Entonces, este tipo de evento, este tipo de tumor es el mixoma. Sebastián, ¿qué parte exactamente quería que retome? ¿Desde qué punto? Porque es que... no, cuando estaba hablando de la
cuando estaba hablando de la dilatación que había entre las válvulas, ahí se me cayó. No entendí nada Las porque se cortó válvulas todo. en el... Vi un dibujo, usted estaba haciendo un dibujo de una dilatación. Ahí se me cayó. Sí, créame que a mí también yo creo que fue como a más de uno que se nos cayó. No, solamente que la dilatación cada vez que se produce genera mayor espacio y la sangre se regresa con mayor fuerza y se dilatan cada vez más las venas, que para lo que nosotros tratamos de buscar en estos casos es que se recupere, o sea, de generar más presión externa para que, sobre todo en las mujeres, por su falta de musculatura, pues les ayuda a controlar este tipo de proceso y no llegue a una situación pues fácilmente o difícilmente tratable, ¿no? Entonces, después ya seguimos con todos los demás, de pronto ahí igual pues no se ha suspendido la grabación a pesar de que se me cayó la señal, no se ha suspendido afortunadamente, entonces voy a retomar parte de eso, ¿sí? Algunas cardiopatías congénitas, realmente aquí no las hablaremos, no nos extenderemos a hablar, no es porque no sean importantes, sino que en la parte de pediatría ustedes ya hablarán con mayor propiedad de ellas, especialmente hay unos cortocircuitos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿sí? La comunicación interauricular, las tetralogías de Fallot, transposición de grandes vasos, ¿sí? Hay procesos ya más obstructivos que se pueden dar en ese del conducto arterioso persistente. O sea, son varias de ellas que, como les dije, pues solamente quiero colocarles aquí una de ellas. Esta. ¿Qué de anormal tiene ese corazón? A ver, ¿quién me dice qué de anormal tiene ese corazón? Les doy 30 segundos más para que lo miren y me digan, a ver, ¿quién lo analiza y me dice qué de anormal tiene ese corazón? Hipertrofia ventricular tiene. Engrosamiento ventricular. ¿De qué lado? Derecho. Izquierdo. No, izquierdo. Recuerden que estamos frente al paciente, ¿no? Aquí están los pulmones, ¿sí? Entonces, estamos viendo de frente el corazón. Es izquierdo, ahí está el callado de la aorta. Ventrículo, miren donde estoy señalando. Voy a hacer una flecha grande aquí para que... Este es ventrículo izquierdo. Derecho. Entonces, ahí está. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en ese corazón? Hipertrofia ventricular. ¿Alguien más? ¿Alguna? A ver, en el chat no veo comunicación interventricular, izquierdo, derecho. ¿Puede haber una hipertrofia ventricular derecha por una consecuente a una arteriosclerosis o no? No. Por rigidez arterial. Aumenta la resistencia. Aumenta la carga del corazón, pues digámoslo así, y se hipertrofia como tal. Ya les voy a mirar, miren, por ejemplo, ¿qué vaso es el que estoy señalando allí? ¿Qué vaso es todo este? El callado aórtico, doctor. Listo, aorta. ¿La aorta de dónde sale? Del ventrículo izquierdo. ¿Y este qué ventrículo es? Ese es derecho. Derecho. Y la aorta por el derecho no está bien. Se llama transposición de grandes vasos. Transposición de grandes vasos.
Exactamente, la transposición de grandes vasos. Miren que, o sea, es un evento bien grande, ¿sí? O sea, miren que ya analizándolo bien, usted dice, listo, aorta. No, pues no sale de donde tiene que salir, ¿sí? Y por eso es que el ventrículo derecho le tocó hacerse más grueso porque tiene que manejar una resistencia de todo el cuerpo, tiene que mandar sangre a todo el cuerpo, entonces tuvo que hacerse más grueso. Sí, casi es un proceso adaptativo que hizo. Sí, y el otro, pues, casi no está haciendo ningún esfuerzo porque, pues, está yendo a los pulmones. Esto se volvió ya una alteración que finalmente no fue compatible con la vida con este paciente. Bueno, entonces vamos a dejar allí y la próxima clase, ya esto fue como una introducción a algunas enfermedades del sistema cardiovascular. La próxima clase ya hablaremos de ya la hipertensión, pensaba que íbamos a hablar ahora, pero realmente nos faltaba la introducción del proceso. ¿Listo? Entonces recuerden que, bueno, digo la próxima clase, porque la siguiente hora va a ser para evaluación. ¿Listo? Bueno, entonces aprovechen estos días, reflexionen, arrepiéntanse de todo lo malo, pero no se arrepientan de lo que han aprendido de patología, sino que nutran más esos conocimientos porque ya el martes vamos a hacer una evaluación de eso. ¿Listo? Doc, que si por favor puede enviar las diapositivas. Listo, ahorita ya las elecciones se las paso, las diapositivas de cardiovascular. Gracias, profe. Bueno. Bueno, Gracias. entonces que estén muy bien, que descansen, hasta luego.